Buenas tardes a todos los que están siguiendo esta Feria del Libro virtual que ha organizado la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. En esta oportunidad, el CISPREN y los trabajadores de prensa de Río Cuarto han querido homenajear a un compañero querido como es Osvaldo el Turco Güeve. Y en este mismo acto hacemos extensivo este homenaje a otros compañeros que han fallecido en estos meses de pandemia, que nos impidió poder abrazarnos, consolarnos ante tan tremenda pérdida, como fue lo de Alejandra Elstein y de Víctor Estefan, entre otros compañeros que seguramente en este momento no los tengo tan presentes. En el caso de Güeve, fue un compañero de trabajo como uno más. Caminó las redacciones de los diarios, las cabinas de radio y los estudios de televisión. Su gran humildad nos permitió poder compartir con él, un referente a nivel nacional e internacional, momentos que todos los periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos amamos, que es justamente vivir la noticia, los hechos, el deporte y todo lo que ocurre en nuestra ciudad y en otros lugares. Nuestro compañero Franco Evaristi, que es periodista y locutor de Radio Universidad, integrante de la cooperativa El Toque, docente universitario y por supuesto también miembro del equipo de transmisión de FM Maradó, que organizó y lideró muy bien el Turco Güeve, va a presentar los 10 del 10. Muchísimas gracias, Marta. Es un verdadero placer y todo un desafío estar aquí sentados en el marco de esta Feria del Libro Juan Filloy para compartir con quienes están del otro lado, desde la virtualidad, compartiendo esta nueva edición de la Feria del Libro, esto que es una obra de arte, es las capacidades puestas al servicio de contar historias cuyas musas inspiradoras surgen de un tal Diego Armando Maradona. ¿Y quién las escribió? Don Osvaldo Alfredo Güeve, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que se fue hace muy poquito, pero no se alcanzó a ir porque su legado está tan presente que hoy está junto a nosotros. Seguramente entre cada uno de nosotros todavía resuena alguna de esas historias, alguna de esas metáforas, esas imágenes que él con palabras nos pintaba en la radio. Hoy esas imágenes se trasladan a este libro, Los 10 del 10, en la fiesta de la palabra que se hace carne en esa inspiración que se traduce justamente en la emoción de las historias que de alguna manera cristalizan el idilio, la vinculación entre Osvaldo Güeve, este muy destacado periodista, abogado de la ciudad de Río Cuarto, que trascendió todo tipo de fronteras, aquellas que ustedes imaginen, él las trascendió, y por eso decimos que su muerte no es más que un acto de presencia. Vaya contradicción, pero aquí está, junto a nosotros, y aquí nos dejó esta obra de arte, Los 10 del 10, una producción de la FM Maradó, coordinada por Sebastián Montañés, que ha sido editada en 2006 y que tiene como prologuista, ni más ni menos, que a Víctor Hugo Morales, no solo un ex compañero de trabajo, sino un amigo personal de Osvaldo Güeve, un amigo que, más allá de esa amistad y de lo que se supone una subjetividad manifiesta, hay detrás un acto objetivo de destacar el enorme talento de quien justamente es de los mejores exponentes del periodismo y quien nos avistó hasta hace poco, caminando rápido por las calles de Río Cuarto, transitando en las marchas del 24 de marzo con su bufanda de San Lorenzo, pidiendo por memoria, por verdad y justicia. Un hombre que era capaz de llevarnos ese grito de gol a una historia de Paturuzú, de llevarnos ese grito de gol a los lenguajes de un pueblo originario del que se le ocurra. Esa capacidad tenía Osvaldo Güeve de pintar una situación futbolística desde una escena de cine. No todos la tienen. Él la tuvo y ojalá aprendamos un poco de él. Y siempre puso por delante algo que por estos tiempos capaz que no sea parte de aquel objetivo principal de los periodistas de hoy, y que es
la dignidad. Osvaldo siempre, quienes trabajamos con él, nos brindó un mensaje. No hay que ganarle al otro, no hay que ser el más escuchado, hay que ser digno. Por eso, en cada transmisión, en cada cierre, él decía, esperamos haber sido dignos. La bandera de la dignidad ante todo. Y Osvaldo Hueve, a partir de ese precepto, de ese camino, es que construyó los 10 del 10. Este libro que hoy tenemos el placer de compartir en esta feria del libro Juan Filloy, que vaya si es excepcional y extraordinaria en el marco de esta pandemia, pero que la compartimos igual desde este vínculo que entablamos en este momento de la tarde. Por tanto, agradecemos que estén sinceramente del otro lado. Para adentrarnos, tenemos que ir justamente a la palabra de su amigo, su admirado amigo, Víctor Hugo Morales. Había algo recíproco entre Víctor Hugo y Osvaldo Hueve. Precisamente, el relator uruguayo, gran periodista por cierto, daba cuenta de que Osvaldo era la poesía de cada tarde. Precisamente no lo decía como un latiguillo, sino que entendía que Osvaldo Hueve, a partir de sus palabras, tenía la capacidad de remontarnos en barriletes a partir de versos, que lo hacía en la impronta de segundos, en lo que duraba un relato de gol, en lo que duraba una situación del juego. Precisamente, Víctor Hugo Morales decía, Osvaldo es la poesía de cada tarde, por lo que dice y por cómo lo dice. Sus columnas, que están plasmadas aquí, constituyen la mejor manera de asomarnos a la melancolía y el respeto que el pasado nos genera. La musa inspiradora es el Diego Armando Maradona, que le permitió a Osvaldo elevarse a su literatura. Esa literatura que hoy vamos a recorrer en parte en esto que puede llamarse un viaje, un periplo. Esto que don Juan Filloy, este escritor nacido en Córdoba, radicado mucho tiempo aquí en Río Cuarto, el escritor de los 3 siglos, más de 105 años estuvo en nuestra vida, y él escribió Periplo como un diario de viaje que hizo en 1930, precisamente 2 meses de viaje en un embarque por toda la cuenca mediterránea. De allí surgió una magnífica obra literaria que justamente nos lleva a distintos destinos. Bueno, justamente Osvaldo Hueve también lo hace. ¿Cómo? Con su pasión, con su admiración, con su emoción trasladado a su literatura, a esa poesía narrativa que se plasma en estas 10 historias y que empieza como primer destino justamente en algo que es necesario reconocer y que es justamente el día Diego, el día Diego Armando Maradona, que es ni más ni menos que el 30 de octubre de 1960 y comienza interpelándonos. ¿Qué nos dice Osvaldo Hueve? Piense en el fútbol argentino y piense bien sin Diego Armando Maradona. Suponga por un rato solamente que el 30 de octubre del 60 una hada maligna determinara que no fuera como fue. Por caso que Maradona haya nacido en España o en Italia, o que en vez de querer ser futbolista y soñarlo con todas las ganas, hubiese sido un gran arquitecto o un barrendero o un empleado público, y que no hubiese sido lo que terminó siendo. La historia del fútbol argentino no sería esta, la que hoy tenemos, la que hoy disfrutamos, la que hoy criticamos, pero no tuviésemos ese norte, el norte de Diego Armando Maradona. Sacar, dice Hueve, a Diego de la historia es tanto como sacar a cualquier protagonista de su propia cronología de hechos. Pensemos lo fuerte de esa síntesis. Es Osvaldo Hueve quien escribe sobre el día de. Nos plantea que planteemos justamente que pensemos en su primer berrido en España o en Italia, que no haya sido aquí en Villa Fiorito y que por tanto ni doña Tota ni don Diego hubiesen cobijado a ese ser que nos cambió la vida a quienes somos habitantes de este pueblo futbolero. Y podemos trazar un paralelismo de aquel 30 de octubre en el cual nació Maradona aquí y terminó forjando esta historia, y a nuestro Maradona, quienes somos habitantes de este ecosistema mediático, quienes abrazamos la pasión del periodismo deportivo. Osvaldo Hueve es nuestro faro, es nuestro camino a seguir. Es, no dicho por quien les habla, porque, reitero, no tiene la autoridad profesional para hacerlo, pero sí por los mejores que ha tenido la historia del periodismo deportivo, es sin dudas el referente. Por eso imaginemos que Alfredo y Elidia no hubiesen tenido a Osvaldo aquí, en Río Cuarto, que en vez de
querer con su pasión narrar deporte, hacerlo como lo hizo, se hubiese dedicado a la parte penal o civil de la abogacía, porque Osvaldo Hueve es abogado, egresado de la revolucionaria Universidad Nacional de Córdoba, en otros tiempos, claro. Lo cierto es que Osvaldo terminó siendo quien es y nos marcó el camino, no solo a esta generación que lo hemos disfrutado, poco por cierto, debió quedarse un tiempo más, pero aquí está su legado, ese legado que nos empapa y que seguramente nos va a acompañar por mucho tiempo. Ojalá sea nuestra bandera, ojalá sea parte de ese norte que vamos a seguir para esta generación y también para quienes lo han compartido y hoy son ya experimentados en esta materia. Uno de ellos es su amigo, su colega, su coequiper, Gustavo Gutiérrez, comentarista de Cadena 3. Osvaldo Hueve fue para nosotros una luz, un camino, un faro, un ejemplo. Fue un distinto, absolutamente impredecible a la hora de manejar el lenguaje de la radio, que es tan metafóricamente soñador para todos los que nos escuchan. Bueno, Osvaldo tenía esa capacidad. Cuando relataba iba mirando la pelota, algo que es muy difícil y absolutamente complicado y desusado, pero para un distinto como él nada era imposible. Bondadoso, te entregaba su conocimiento, obsesivo con algunas cuestiones que tenían que ver con su retorno a su Río Cuarto, porque ese fue y será para siempre su lugar en el mundo. Me distinguió con su amistad y todos aquellos que tuvimos la dicha de estar cerquita nos hemos impregnado un poquito de él. Pavada de cuestión, ¿no? Ser tocado, ser iluminado por semejante genio. Un distinto que no tuvo tiempos y que seguramente no tendrá final, tan solo corporalmente, pero seguirá en el recuerdo casi como un mito en la historia del periodismo deportivo. Osvaldo ha sido eso y mucho más. Un abrazo grande. La segunda historia de los 10 del 10 de Osvaldo Hueve nos lleva a esta love story, a esta historia de amor. ¿Qué es la historia de amor? Es un paralelismo que Osvaldo traza remontándonos a el comienzo de aquella vinculación mágica con la selección argentina de fútbol, porque Maradona es lo que es, en muchos casos para el hincha de Boca, por verlo vestido con esa casaca, por disfrutarlo en Barcelona, en las proezas en Nápoli, pero Maradona es lo que es con la selección argentina. Y por eso nos permite viajar a aquellos primeros momentos. Al 27 de febrero de 1977, la selección argentina arrancó su periplo caminando rumbo al Mundial del 78, ese Mundial que se desarrolló aquí en el marco de la más nefasta dictadura militar que pudo existir a lo largo y a lo ancho de la historia de la República Argentina. En esa preparación, justamente, Diego Armando Maradona comenzó a dar sus primeros pasos y a aferrarse a ese amor que iba a ser incondicional para con la selección nacional, para con su país, para con la patria futbolera. Contra Hungría, ese 27 de febrero debutó en la selección Diego Armando Maradona. Jugó 25 minutos a pedido de la gente. La gente lo aclamaba y era tan solo un jovencito que ya deslumbraba, pero seguía siendo un jovencito. Lo cierto es que Argentina ese día goleó fácilmente a Hungría 5-1 y así comenzó uno de los romances futboleros del siglo, quizás uno de los más fuertes que ha habido y que se recuerde en la historia del fútbol argentino. Cuando Diego justamente debutó contra Hungría tenía tan solo 16 años. Pensemos la importancia de esa edad de adolescentes debutando con la responsabilidad de vestir la casaca en representación de un país. Eso era Diego Armando Maradona y eso pone en valor Osvaldo Alfredo Hueve en su historia Love Story. Esta historia de amor que se traduce justamente con la necesidad de ir a los colores, al apego de ese celeste y blanco en el corazón de Diego Armando Maradona. Y aquel primer puntapié de Maradona en la selección también nos remonta, claro, en este paralelismo entre Maradona-Hueve, Hueve-Maradona, a lo que fue su primer relato de gol.
Cuando Osvaldo Hueve comienza la carrera periodística, siendo ya avanzado en materia de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, comienza a hacer sus primeros pasos en la radio Rivadavia. Precisamente allí comienza un periplo por una carrera profesional que nos va a dejar muchísimo y que tiene su primer mojón, que de hecho antes de su fallecimiento lo recordaba con muchísima emoción e ilusión, y que es aquel primer grito de gol. El grito de gol en un relator no lo dice quien les habla, lo dicen los grandes relatores, es la expresión más sublime que puede tener justamente quien narra fútbol y quien trata de trasladar la emoción a quienes están o en la tribuna, o pegado a un alambrado, o bien sentado en el sillón de su casa, o caminando, paseando el perro, como solía hacer Osvaldo Hueve por el Andino. Aquel grito de gol que surgió de las entrañas de Osvaldo Hueve fue precisamente un 16 de mayo de 1979. Copa Libertadores de aquellos años, durísimos. Boca Peñarol jugaban en el marco de ese terrible torneo, partido duro, chivo, cerrado, no del todo bien jugado, pero la emoción iba a llegar. Y llegó a partir del cabezazo de Armando Capurro, un cabezazo que terminó batiendo a Jorge Fossati y que determinó el primer grito de gol, que es inconfundible. Lo fue ayer y lo es hoy. Ese grito de gol que surge de las entrañas y que parece que quiebra la voz de Osvaldo Hueve es precisamente lo que nos remonta en el tiempo. Y en el tiempo también nos remonta a la tercera historia. Hizo el bolso y se fue. Lamentablemente nos lleva al fallecimiento de Osvaldo. Hace poquito hizo el bolso y se fue, pero por un ratito. Decíamos, seguramente el dolor persiste en toda su familia, en Gladys, en sus hijas, en toda la familia Hueve, en Pablo, su primo, y por supuesto en todos quienes amamos esta profesión que es el periodismo y amamos el interés por ser mejores. Él lo tenía, lo tuvo siempre, por eso se lo extraña. Pero decíamos, su legado está y estará siempre. Pero se hizo el bolso y se fue, da cuenta de la historia en la cual justamente Osvaldo comenta ese momento de la historia en el cual desafectaron a Diego Armando Maradona de aquel Mundial de 1978, aquella definición del flaco César Luis Menotti, técnico del seleccionado argentino, luego campeón del mundo, decidió dar la lista y no incluir a Diego Maradona, por su juventud, no por su talento, y por cuestiones que tenían que ver con el armado de un plantel que tenía nombres, en algunos casos, inamovibles. Para muchos hoy es un dato desapercibido, no lo fue para Osvaldo. Es más, plantea que todavía tiene dolor. Al día de hoy, pese a haber ganado aquel, permítanme, nefasto mundial que se dio para tapar las atrocidades que se daban en la Argentina en el marco de la dictadura militar, el fútbol como un velo de cómo corría sangre en la Argentina a partir justamente de la imposición de las políticas de opresión, es que Hueve aún lo remarca, le sigue doliendo que el flaco Menotti no lo haya incluido a Diego Armando Maradona, lo que fue una desilusión enorme, muy grande. Bueno, esa historia es parte también de este recorrido por los 10 del 10, un recorrido que nos lleva a conceptos que tienen que ver con las bondades propias de este libro y también con bondades que son parte constitutiva de ese Osvaldo Hueve que nos dejó, pero que sigue estando y que no nos va a enumerar quien les habla, sino Viviana Vila, también una amiga y una colega entrañable de Osvaldo Hueve. Hola, soy Viviana Vila. Me piden hablar de Osvaldo Hueve y lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias a Osvaldo por haberme permitido ser mejor, por haberme permitido estar en una cabina de transmisión a su lado, en una llamada telefónica, en un encuentro, en una charla, en un mate. Cada encuentro con Osvaldo, sigo hablando en presente de Osvaldo Hueve. Cada encuentro con Osvaldo es acercarme a correr mi horizonte, a dar más pasos para mejorarme. Y cuando hablo de mejorarme no hablo solamente de nuestra querida profesión, hablo de cultivar el respeto, la admiración por la palabra, la admiración por la escritura, por el buen decir, por ser cada día más brillante y siempre digna. Trabajar al lado de él
compartir espacios, que haya tenido la generosidad siempre de valorarme, de respetarme, de quererme, haciendo yo una actividad que no hacían las mujeres. Y con mucho respeto siempre me supo ganar el corazón. Por y para siempre. Gracias, Turco. Sos un ser necesario. Tu obra está viva, tu recorrido está intacto, tu legado está al servicio de quien quiera, como vos, tener honestidad, respeto, trayectoria, talento y dignidad. Aún resuenan esas palabras de Osvaldo Hueve en su página en la radio, página figurativamente, porque las páginas están escritas aquí, en los 10 del 10, pero en el ambiente sonoro de esa mágica vinculación que nos permite la radio, escuchar el relato de esta, que es la cuarta historia de los 10 del 10, la leyenda del petizo justiciero, no puede menos que emocionarnos, quienes somos integrantes de este pueblo futbolero y abrazamos al fútbol como una pasión, más allá de todo lo que sabemos de este fútbol, del capitalismo que lo atraviesa, del negocio que hoy es el fútbol. Hay algo que difícilmente en palabras y desde el raciocinio podamos explicar. Bueno, Osvaldo lo explica, en este caso, desde una justicia que no es entendida como una venganza, ni mucho menos. Es el momento en el que, en el Mundial del 86, Diego Armando Maradona, antes de comenzar el partido ante Inglaterra, en aquel partido ante Inglaterra, lo recordarán, el Azteca, repleto, y la miticidad de un partido que por siempre quedará en nuestra retina y en nuestra memoria, precisamente Diego los miraba de reojos a los ingleses. Pero no piensen en la venganza del lugar común al cual caer. Malvinas Argentinas, Inglaterra, Argentina. Hueve lo plantea con su capacidad poética, literaria, y da cuenta de que ese petizo justiciero saltó para hacer justicia desde su mejor herramienta, que es el fútbol, que es la creatividad, y que es también eso que terminó siendo una trampita. Aquel recordado primer gol de Argentina a Inglaterra, como abre el marcador con una pelota que se eleva, un arquero que llega al parecer tarde y que Maradona con sus unos 60 y tantos llega a anticiparlo al arquero y marcar el 1-0. Es trampa, gritó uno de los defensores, mientras Diego festejaba medias tintas, relojeando con un ojo al árbitro. Eso lo narra Osvaldo Hueve con maestría en esta muy linda historia que es la del petizo justiciero. La leyenda que cuenta que Maradona no se quedó con ese gol con trampita, porque ya todos sabemos que ese gol fue con la mano de Dios, o la mano del 10, como quieran llamarlo. Sin embargo, como Maradona tenía eso, no le alcanzó con hacerle un gol a los ingleses y aplicar una justicia divina, muy divina por cierto, sino que tuvo que ratificar todo lo que Argentina era y él era a partir de la máxima obra de arte que puede tener el fútbol mundial a lo largo de su historia. Difícilmente haya algo igual que podamos entender en el marco de un contexto de un mundial y en un Azteca repleto que justamente rebosaba a través del fútbol y de la impronta potreril de Diego Armando Maradona. Esa historia narra justamente el día en el que petizo justiciero, ese Diego Armando Maradona, aplicaba la divinidad para que el pueblo futbolero disfrute como nunca un triunfo en un mundial. Y ante Inglaterra nada menos. Ese día puede ser concebido también, y esa acción en particular, dotada de belleza, de creatividad, puede de alguna manera entablarse con cada relato de gol de Osvaldo. Osvaldo Hueve, cada vez que relataba un gol, nos llevaba a ese partido contra los ingleses, al que le guste, al con trampa o a la obra maestra. Lo cierto es que en cada relato Osvaldo Hueve aplicaba frases que hoy son casi parte de una Biblia futbolística para los relatores. La pelota se hizo luna, decía Osvaldo cuando un defensor la revoleaba para arriba sin miramientos. La embolsó como Minoyan, solía decir el gran Turco Hueve. 43-33, si quiere juéguele, y apela a su conocimiento de barrio y aquellos momentos en donde la quiniela
pasa a ser una ilusión para quienes generalmente llegamos muy ajustados a fin de mes. Recoge el balón, con el perdón del término, señores, decía, por la palabra recoge, y haciendo un juego de artilugios de palabras y el semanticismo de alguna de las palabras. Definió como mi suegra, cuando le pegaba tan mal ese delantero que tenía el arco a su merced y la tiraba afuera y le echaba la culpa a la pobre suegra, a quien mucho quería, a la mamá de Gladys, a quien mucho quería, pero que siempre la usaba para graficar, para pintar una imagen desde las palabras. Eso era el gran Osvaldo Hueve. Su legado también va a quedar inmortalizado en esas frases que hoy toman algunos otros, pero que por supuesto ya no será lo mismo. Osvaldo Hueve, como Maradona, ha sido como caído del cielo. Hueve lo plantea en la llegada de Maradona a Nápoles, ni más ni menos que al sur de Italia, a ese sur postergado, siempre ninguneado por el norte rico, precisamente de Italia, en un fútbol que no entendía más que de éxitos de los norteños, los Juventus, Milan, Inter, Lazio, etc. Nápoles la veía pasar, la ciudad de Nápoles lo abrazó, vio llegar ese ángel que con su aura apareció justamente cuando venía de España y desembarcó para, de alguna manera, mejorar la estadía de por vida, como dice Osvaldo Hueve. Allí Maradona y Nápoles justamente iniciaron una novela de amor y goles que lo llevó al éxito, que lo llevó a Nápoles ser uno de los mejores del fútbol italiano, por su impronta y también por lo que pudo generar Diego Armando Maradona más allá de aquello que generaba, valga la redundancia del juego de palabras, en un campo de juego. Maradona mejoró todo lo que sucedió desde el 80 y tanto hasta que estuvo justamente en Nápoles, por su impronta y por lo que la personalidad de Diego Armando Maradona le dio al fútbol italiano. Ese ángel que fue Diego Maradona para Nápoles, para ese equipo que hoy ha visto pasar a varios argentinos, es para nosotros quienes integramos la cofradía de trabajadores de prensa, lo es Osvaldo Hueve. Osvaldo Hueve es el ángel del interior del país, que se inmiscuyó entre la prevalencia y la soberbia porteña, con conocimientos, con respeto y también, por supuesto, con mucha humildad. Esa humildad desde la cual se asentó para interpelar ese centralismo porteño que es casi invasivo y que está en todos los lugares que se nos ocurra justamente de las historias futboleras. Ha instalado la bandera precisamente de nosotros, nosotras, quienes somos integrantes de la tierra adentro. Es por eso que las figuras narrativas a las cuales apelaba Osvaldo Hueve estaban lejos de ser aquellas que se narran de la General Paz para adentro. Él siempre apelaba a figuras, a imágenes que nos remontaban ¿a dónde? A nuestro país, a los tierra adentro, a la federalidad de una República Argentina hermosa, más allá de Buenos Aires, más allá de Cava, más allá de ese obelisco imponente que para muchos es. Osvaldo Hueve en cada imagen nos llevaba a ese puente carretero que reseñan con mucho orgullo los Carabajal en cada canción, en aquel hermoso Santiago del Estero. Osvaldo nos remontó al templo de Don Valderrama, en el norte del país. Las mejores empanadas, los bailes folclóricos y la música se encontraba allí. Osvaldo nos llevó también al barrio Clínicas de Córdoba, ese barrio Clínicas que no hizo más que respirar revolución. No en estos tiempos, pero sí en los tiempos de la reforma universitaria, ya por 1918, y también, por supuesto, en lo que fue la gesta del Cordobazo. Osvaldo, con cada relato, nos llevó a la emoción de transitar el Parque General San Martín, en donde está instalado hoy el estadio en donde hace de local Godoy Cruz, el estadio Islas Malvinas. Osvaldo también nos llevó, entre otras cosas, a transitar las orillas del Paraná para unir los pueblos futboleros entrerrianos y rosarinos, y santafesinos en general. Y también nos llevó a recorrer con sus palabras, con su poesía, con su narrativa, al barrio 9 de Julio, donde se erige imponente el Grand Stadium, como denominan a justamente el estadio del Atlético Tucumán. Son algunos de los tantos lugares recónditos a donde Osvaldo nos llevó con palabras, con narración y con mucha emoción. La misma emoción que plantea
Arturo Jaime Luqueta, este enorme relator de fútbol y también de boxeo, amigo, colega de Osvaldo Hueve, para compararnos, ponernos en un pie de igualdad al Diego Armando Maradona del fútbol y al Diego Armando Maradona del relato. Osvaldo y Maradona en la visión de Arturo Jaime Luqueta. Para mí hablar de Osvaldo Hueve y hablar de Diego Armando Maradona es casi una síntesis perfecta hecha por Víctor Hugo Morales, y allí se pueden juntar tres amigos, tres ídolos, tres talentos. Barrilete cósmico. El Turco era un barrilete cósmico. Por eso, para Víctor Hugo, el Turco era el Maradona de los relatores, porque era capaz de inventar y en una gambeta de 8 jugadores hilvanar palabras, usar lo mejor del idioma castellano, traspasar las culturas y llegar al idioma de los pueblos originarios, meterse en el cordobés más básico, usar un porteñismo, clavarse en el lunfardo, oler a tango, tener sabor de cuarteto, mucho de folclore, seguramente un montón de rock nacional, pero mucho de pueblo en definitiva, ¿no? Todas las manifestaciones del pueblo. El Turco es ese tipo que interpretó al pueblo y fue su voz, fue su idioma. Y hablando el Turco de Maradona, es como que es Maradona jugando con las letras a tomar la pelota como Maradona hizo en las 10 jugadas del 10, en las 10 del 10, las inmortales 10 del 10, en los interminables, tremendos, formidables relatos del Turco Osvaldo Hueve. Es un libro exquisito, es un libro intenso y pequeño, como son las grandes cosas, breves, impactantes, profundas, contundentes y llena de arte, porque el Turco, en esa sencillez y en esa simpleza que también tenía Diego cuando jugaba la pelota, logra todo, emocionar, logra la estética, logra la ética, logra la moral, logra unificar un montón de sensaciones, sentimientos y por supuesto también culturas. El disfrute por este recorrido por los 10 del 10 de Osvaldo Hueve, homenajeando a su admirado Diego Armando Maradona, nos hace reparar también en uno de sus capítulos también muy lindos, un cuento relativo a un refuerzo para San Genaro, el patrono justamente de Nápoles, porque dicen que lo que consiguió Nápoles en aquel Scudetto del 87, con Diego a la cabeza, solo pudo ser un milagro entendido desde la religiosidad o desde el factor que usted le quiera poner. Por eso San Genaro dicen que ha tenido mucho que ver en eso. Sin embargo, Osvaldo, en esta historia, lo plantea como que San Genaro ha tenido un refuerzo, de esos refuerzos rutilantes que en la previa son caros, que en la previa generan revuelo, pero son esos refuerzos que cumplen. Bueno, Maradona fue el refuerzo de San Genaro para lograr lo que terminó consiguiendo Nápoles para el fútbol italiano. Decíamos, ese fútbol italiano tan atravesado por las desigualdades entre el norte rico y el sur pobre. Bueno, el sur pobre, a partir de las banderas levantadas por Diego Armando Maradona y otros tantos de ese equipo, logró justamente torcerle el brazo a aquella soberbia norteña de una Italia que jamás aceptó que ese sur pobre se le ponga en un pie de igualdad, a partir justamente de la majestuosidad de Maradona, que terminó siendo un refuerzo de lujo para San Genaro. Y nos plantea en este periplo hermoso que nos permite recorrer los 10 del 10, producción editada ya por 2006, en este homenaje a Osvaldo Hueve que de alguna manera también es motivo e impulso de Carlos Baldubino, ex secretario general del sindicato de prensa de la ciudad de Río Cuarto, que debiera estar aquí, pero no lo está a partir justamente de estar peleando como muchos y muchas en esta sociedad, no solo la Argentina, sino mundial, en torno a este virus, este maldito virus que nos tiene, por supuesto, a mal traer. El viaje nos lleva a un 24 de junio. ¿De qué año? De 1990. Para cualquier persona, reparar en esa fecha seguramente sería imposible de trazar una referencia. Bueno, para el pueblo futbolero no, y para Osvaldo Hueve tampoco lo fue. En lo personal, estaba cubriendo el Mundial justamente de 1990, donde en Italia. A él
precisamente en ese día le tocaba relatar junto con Julio Ricardo como comentarista Alemania Federal y Holanda. Un partidazo si los hay, un partido estelar para un hombre estelar como lo era justamente Osvaldo Hueve. Sin embargo, ese día también era muy recordado porque fue el día en el cual se recuerda la muerte de Carlos Gardel, el zorzal criollo, que cada día canta mejor. Bueno, cada día los relatos de Osvaldo suenan mucho mejor a sabiendas de lo que significó como camino de apertura para muchos y muchas quienes hoy transitamos esta carrera. Ese día Osvaldo no pudo hacer lo que terminó siendo una proeza argentina en ese Mundial de 1990. Recordarán el partido Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, el enorme asedio de brasileños que, dice Hueve, parecía que jugaban en la playa de Copacabana, con una soltura, con un fútbol, con una belleza que fue demasiado para una Argentina que lo padecía. Le creó miles de situaciones de gol durante todo el primer tiempo, incluso durante parte del complemento. Esa narración le tocó a Víctor Hugo y a Alejandro Apo. Precisamente este último dijo en algún momento que Canigia va a tener una. Y Osvaldo estaba precisamente escuchando esa transmisión, estaba tan nervioso como cualquiera de nosotros ese día y daba cuenta de que también pensaba que Canigia iba a tener una, que ese sol que ingresaba al estadio precisamente relucía en la cabellera tan transparente de Canigia, que comenzó a emprender una carrera a partir de una majestuosidad de un Diego Armando Maradona maltrecho, con un tobillo así, como la cabeza de un perro negro, decía Osvaldo Hueve, porque graficaba claramente lo que tenía ese tobillo, infiltrado por donde se lo mire. Bueno, alcanzó a meter un pase magistral y lo que todos ya sabemos, el engaño, Tafarel mirando y el gol de Canigia y la locura de una Argentina que consiguió hacer justicia. No, claro que no lo fue. A la luz de los argumentos presentados por unos y otros, ese partido mereció ganarlo Brasil, pero Argentina contaba con el mago, con Maradona, y contaba con Canigia en ese momento preciso. Hueve lo recuerda con que ese día justamente Diego se transformó en Gardel, justamente en el día de su muerte. Y cuando trazamos ese paralelismo, Maradona, Gardel, podemos tranquilamente ir a lo que significó Osvaldo Hueve en el relato. Precisamente cada una de esas narraciones futboleras que Osvaldo planteaba en cada transmisión, sea cual fuere, las más importantes y los partidos que se jugaban por el cierre de la fecha. La pasión era la misma y el compromiso por el oyente era siempre el mismo, más allá de la jerarquía que podía tener o no ese partido. Por eso cada relato era una canción, quizás una canción de Gardel, que moviliza las entrañas y que precisamente remueve los sentimientos. Su relato era no solo entendido como una narración, sino que también como un momento de filosofía. Y vamos a reparar en Guillermo Rica, que es un docente de la Universidad de Río Cuarto, del Departamento de Filosofía, que a la luz de la muerte de Osvaldo escribió justamente una definición, citándolo a Antonio Gramsci. Y decía justamente Guillermo Rica que para él, justamente Osvaldo Hueve, era un reformador intelectual y moral del pueblo. Justamente no era Hueve un integrante de la aristocracia de la toga, como solía decir Gramsci. Precisamente Hueve, según esta definición de Guillermo Rica, docente universitario, haciendo base en el pensamiento de Antonio Gramsci, era el brazo discursivo del sentir de un pueblo. No es fácil llevar a las palabras el sentir de un pueblo. Osvaldo lo hacía, lo hizo durante mucho tiempo y nos hizo poner al pueblo futbolero a la altura de sus palabras y nos identificamos. Ese es un gran logro de un hombre que dejó su marca y que tuvo quizás su momento cúlmine y cantó su mejor canción, ¿saben cuándo? Una fecha en particular, el 13 de agosto de 2014. Quizás no muchos lo recuerden porque quienes sí abrazamos a San Lorenzo de Almagro, al Ciclón de Boedo, con esta cintita que aquí tenemos y que Osvaldo también tiene, seguramente se lo llevó en su cajón junto con esa bufanda azulgrana que una de sus hijas depositó
en esa, su última morada. Lo recordarán, los integrantes del pueblo sanlorencista lo recordarán. Se lo juro por el Lobo Fischer, decía siempre Osvaldo Hueve, y lo juró tanto que se consiguió. San Lorenzo logró romper el maleficio de tantos años de sequía de una Copa Libertadores de América esquiva para un equipo grande como lo era San Lorenzo, y lo hizo un 13 de agosto de 2014. Aquel gol de penal de la Gorda Ortigosa, como cariñosamente le decía Osvaldo Hueve, generó en él quizás su alegría más pura dentro de una cancha de fútbol, los abrazos desmedidos de una emoción que lo invadió, el grito de gol, y a la postre lo que terminó siendo el abrazo por la consecución de aquel logro fue, sin dudas, ese rompimiento del maleficio de San Lorenzo y el abrazarse del Osvaldo Hueve relator con intentos objetivos a ese Osvaldo Hueve que siempre vivió, sufrió y sintió por San Lorenzo de Almagro, incluso desde cuando relataba con sus soldaditos en el lavadero de su casa. Pero qué mejor que este recuerdo en la palabra de un enorme periodista que sigue su camino, Román Yuch, su amigo, su colega y hoy integrante del equipo que dejó un vacío, decíamos, físico, pero que tiene su legado. El equipo de pelota de trapo, el equipo de la FM Maradó, allí está Román Yuch y estas son sus palabras. Para mí, compartir cada momento con Osvaldo era no solo un placer, sino un aprendizaje, y no tenerlo en todo momento reactiva la noción y el dolor de la pérdida, básicamente. La pelota va al costado y al lateral de San Lorenzo, la putísimo campeón de América, va a salir desde el fondo, desde el lateral, el equipo azulgrana de Boedo. Era un deleite apreciar su manejo del idioma. Por su picardía, era un placer cómo despertaba sonrisas con una locuacidad e inventiva infrecuentes. Por su musicalidad y ritmo radial, era un espectáculo único escuchar sus relatos. Hueve eran los libros y el barrio, el claustro y la calle, la cultura y la sabiduría popular. En bares, en sectores de la peatonal, cerca de la Cañada, en lugares de la provincia, en Villa María, en San Francisco, en Río Cuarto, en ningún lugar del mundo se podrán mirar medio raro. Osvaldo podía recordar a un equipo campeón o a Carlitos Balá, a un viejo goleador de los años 60 o a los personajes de Titanes en el Ring. Completo, versátil, brillante. Hueve era demasiado periodista para acotarlo solo en la categoría de relator, aunque allí se transformaba en un notable director de orquesta, capaz de interpretar piezas de colección, como aquel gol de Freddy Rincón contra Alemania en Italia 90, o ese final que los hinchas del Ciclón recitan como un versículo de la Biblia cuando se consagraron Reyes de América. Tocaron para Valderrama, tocaron a la punta para Rincón, Rincón con el arquero, Rincón, gol, 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 gol. El milagro no es alemán, el milagro es colombiano, salió de un libro de García Márquez. Colombia 1, Alemania 1. Va a ganar San Lorenzo campeón, San Lorenzo campeón de América, 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 ha ganado el Ciclón, ha ganado San Lorenzo, ha ganado los Gauchos de Boedo, ha ganado los Matadores, San Lorenzo rompe el hechizo de 55 años. Maradoniano hasta el tuétano, principista, utópico y soñador con sus ideas, explicaba con pasión las propias, pero aceptaba con amplitud y decencia las ajenas. Al escándalo y el conventillo los mandaba con un rechazo a la tribuna. Al análisis respetuoso y profundo los acariciaba y los llevaba pegado al pie. El turco Osvaldo Alfredo Hueve nos dejó su última página, su honestidad extrema y miles de historias,
en el paraíso, estaban necesitando un relator y se llevaron a uno de los mejores. Al dial futbolero se le cae una lágrima. Vale recordarlo con un silencio de radio, o mejor, con un grito de gol. La orden del árbitro, tomará carrera Ortigosa, le va a pegar, tomó carrera, picó 2 veces, amagó, le dio ¡gol! Cuán disfrutable es un viaje cuando se lo recorre desde la emoción y desde las capacidades de ir hacia lugares que no solo nos emocionan, sino que también nos interpelan. Osvaldo, en el tramo final de este periplo, que es los 10 del 10, que estamos presentando en esta feria del libro Juan Filloy virtual, nos hace circular por aquel milagro, como le llama, aquel milagro al pie del Vesubio. Esa imagen distintiva de Nápoles con el Vesubio y con aquel milagro que generó Argentina, la selección argentina de Bilardo en el 90, eliminando a Italia, en aquel recordado momento en el cual gran parte del pueblo italiano, incluso su Nápoles, lo silbó, lo abuchó. Algunos dicen que por encomiendas y recomendaciones de aquel norte, que obviamente nunca le perdonará a Maradona haber sido el abanderado de el sur pobre que emergió justamente del fútbol italiano a partir de aquel Scudetto de Nápoles. Lo cierto es que Argentina logró el milagro con un gran partido desde lo táctico que no pudo de alguna manera cristalizarse en la red. Aquella igualdad 1-1 ante Italia que llevó la definición a los penales y también el emerger de la enorme figura del Vasco Goicoechea, este enorme arquero argentino que desde los penales le dio a Argentina ese milagro al pie del Vesubio, la clasificación a la próxima instancia en aquel 3 de julio de 1990. Un 3 de julio en el cual Osvaldo Weber reconoce haberse vuelto loco y reconoce haber agotado también su capacidad de hincha por un equipo, en este caso por nuestro seleccionado nacional. Ya más acá, del viejo continente, el tramo final del viaje nos lleva a Rosario, pero antes a un recuerdo por Córdoba. Allá por la década del 90 Maradona retorna al fútbol y lo hace en el fútbol argentino. Vuelve a Newell's Old Boys de Rosario. Rosario, la Rosario de Olmedo, de Fito Páez, de Fontana Rosa, entre otros, pudieron ver y disfrutar a Diego Armando Maradona. Es ingresar principesco junto a sus hijas en aquel partido de presentación ante Emelec que Osvaldo Weber detalla claramente y que dice que forma parte casi de una historia increíble que los rosarinos y las rosarinas vivieron en aquella década del 90 cuando Diego volvió justamente a la Argentina. Pero previo a eso, Diego Armando Maradona vistió la casaca de Belgrano, es cierto, fue un partido amistoso en el cual Maradona se saca una foto y esa foto pinta a Osvaldo Weber con maestría, está circulando en distintos escenarios bien cordobeses, en el humo del choripán, en el brindis con una caja de vino, en los bailes de cuarteto, en los barrios aledaños a las canchas de fútbol, porque si bien se puso la de Belgrano y hoy habita las piezas de muchísimos cordobeses, también ha sido parte de un patrimonio del fútbol cordobés, tan solo una imagen pintada con maestría a partir de la narración poética de Osvaldo Weber. Este Osvaldo Weber que no pasa por alto este momento en el cual justamente Diego volvió a Newell's Old Boys de Rosario, en aquel transitar que fue efímero, es cierto, fue rápido, pero que dejó por supuesto su impronta. Aquella salida a la cancha con un estadio del Parque Independencia que estaba sin un lugar, lleno, con por supuesto la algarabía de verlo a Maradona con la camiseta de Newell's. Vaya que si la historia tendrá que agradecerle aquella decisión a Maradona de haber calzado la casaca de luto y negro, como le llaman justamente a Newell's Old Boys de Rosario. Un tránsito que nos lleva prácticamente al cierre de un libro divino que desde la escritura de Osvaldo nos hace recorrer para adentrarnos en Maradona y en su vida también, en aquellos recurrentes malos trances en materia de salud, cuando estuvo internado, cuando el eje se corrió desde lo futbolístico y se instaló en el plano de los prejuicios, las valoraciones, vale saber, en muchos
desde qué pedestal ético, moral, lo hicimos respecto de el Maradona fuera de la cancha. Lo cierto es que en uno de sus artículos, justamente el último, en la última historia, Maradona está pintado desde las mágicas palabras de Osvaldo Hueve en "el músculo duerme y el mejor descansa". Ese descanso que se vio obligado a partir de un trance de salud que Maradona vivió y padeció en buena parte de su trayecto futbolístico. Y por último, un agregado. Hubiese sido el último destino, aquel recorrido por el mal trance de salud. Sin embargo, había algo más. Y ese algo más nos une. Une a Maradona, a Hueve y a Río Cuarto. ¿Con quién? Con el embajador contemporáneo de nuestro fútbol, Pablo César Aimar. Ese enorme futbolista que hoy vemos vestido como ayudante técnico de campo de Lionel Scaloni en la selección máxima de la Argentina, que es técnico del seleccionado argentino sub-17, pero que fue el crack más grande que dio el fútbol de estas latitudes, del sur de la provincia de Córdoba. Y Aimar y Maradona armaron sociedades futbolísticas. ¿Cuándo fue? En aquel recordado partido de despedida a Diego Armando Maradona. Ese partido que por supuesto está en la retina de muchísimos por alguna que otra frase, pero Hueve destaca también con muchísima precisión algo que no es menor: la posibilidad, y así lo plantea, la posibilidad de relatar un ratito de su narración diciendo: juega Maradona para Aimar, Aimar devuelve para Maradona. Maradona unió, trazó puentes de sentido, de emoción, en relación justamente a dos exponentes, el admirado Maradona y el también admirado por Hueve, Pablo César Aimar. Ese último capítulo, por cierto, nos remonta a la necesidad de mejorar la producción colectiva desde las sociedades. Siempre lo colectivo será mejor que lo individual. Siempre será importante, lo fue para Hueve, lo sigue pidiendo desde donde esté, que la nobleza de los recursos que se emplean para conseguir los objetivos esté por delante del éxito. Y esa es toda una definición. Por eso destacaba aquel momento de la narración: Maradona juega para Aimar, Aimar juega para Maradona. Momento único, irrepetible, que unió a dos potencias. Y si hablamos de dos potencias en materias periodísticas, de relato, tranquilamente podemos remontarnos a Osvaldo Hueve y a Víctor Hugo Morales, el prologuista de los 10 del 10. Justamente es el gran relator uruguayo quien así recuerda a Osvaldo Hueve. Le cayó al dibujo de Guillermo Farré como Super Hijitus, batiendo a Neurus y compañía. Le bajó el arco a Carrizo. Osvaldo es, además de uno de los más grandes relatores que ha tenido la República Argentina, un periodista excepcional, comprometido, un histórico, que decidió siempre estar en Río Cuarto y por eso, quizás, evitando Buenos Aires, también impidió desarrollar todavía más una carrera que lo tiene, en lo que los relatores reconocemos como un número uno. Arranca Burru, patas largas, se acomoda Burru, va sobre la marcación del jugador Berburt, la toca al área, entra Diego, la punteó, ¡gol! 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 Argentino Diego Maradona, la pelota larga de Burruchaga, cualquiera hubiese intentado un centro, pegarle de volea de derecha, le colocó la pierna de zurda, cambiándole el palo a Paf, ante la mirada de Grun, ante la mirada de Demol. Diego Armando Maradona comienza a abrir el camino para que Argentina llegue a la final. Tanto recuerdo junto, tanta familia que hemos armado también juntos. Turco es un tipo entrañable, querido, adorado en la profesión. Entrañable, querido, adorado en la profesión. Y este placentero viaje por los 10 del 10, esta producción del gran Osvaldo Hueve, ha llegado a su final. Ojalá sepan disfrutarlo tanto como lo hacemos quienes abrazamos la pasión del fútbol
y de quienes somos admiradores de quienes pregonan la belleza en todos los ámbitos, en particular en el fútbol y en la narración futbolística. Lo ha hecho Juan Filloy, este enorme escritor, en relación al fútbol, en aquella producción que editó la editorial universitaria en Diatriba al fútbol de hoy, poniendo por encima de todo la búsqueda de belleza, más allá de la efectividad de aquello que se logra a partir de un resultado. La búsqueda de belleza desde la dignidad, desde el recorrerlo con recursos nobles, ese camino, es el legado más grande que nos deja Osvaldo Hueve. Así llegamos al cierre de este periplo. El destino final es esta presentación, pero claro que está disponible, está circulando, la palabra circula y circula también el sentido de esta enorme producción de Osvaldo Hueve, a quien donde quiera que esté le mandamos un enorme abrazo. Seguramente él anda por acá, por eso a él le decimos que se lo juramos por el Lobo Fischer que intentaremos ser dignos.